Buenos días, bienvenidos a la clase del 27 de abril, 20 de abril. ¿Hoy es 20 de abril? Hoy es 20 de abril. Pues sí que voy adelantado yo. Vale, de 20 de abril. Y vamos a, lo primero de todo, vamos a ver si, no sé si visteis los cambios que se hicieron en GitHub de hace unos días, donde se quitaron todo eso del ensayo que hicimos. Bueno, yo esto también quería explicarlo. A ver, normalmente nosotros no trabajamos, o sea, nadie trabaja utilizando modelo, ensayo, no sé qué, no sé cuánto. Vale, esto solamente es una forma en la que os estoy dando porque, claro, como tampoco nos dio tiempo, como nos fuimos de clase sin haber visto bien el tema de del swing y del entorno de usuario de esta gente, el entorno gráfico de esta gente, pues nos pasó que no teníamos la suficiente soltura. Entonces, ni vamos a hacer la práctica grande donde se ven un montón de que si la rejilla, que si combo boxes por todos lados y tal. Entonces, como eso no va a pasar, es verdad que yo decía, digo, bueno, una forma en la que podemos hacer es crear ensayos para que la gente, pues, al margen del programa, pues pruebe, pues, cómo hacer una distribución, cómo meter muchos paneles, como, bueno, en fin, que se pueda probar un poco al margen del programa, ¿no? Y eso es lo que hacía ensayo. Luego, como veis aquí, he creado los tres de vista, un poco también para que sea más sencillo. O sea, nosotros también esto de crear un vista info, vista conversores, bueno, pues es complicar mucho la tarea, es que se parezca un poco más a, no sé, a utilizar otros programas, ¿no? Pero nosotros lo estamos haciendo porque también así nos permite la individualidad, ¿de acuerdo? Eh, yo tengo una sospecha y es que mi sospecha es que no va a haber examen de la tercera evaluación presencial, porque no creo que nadie se la juegue de meter a la gente en los colegios para nada, para 15 días de clase, ¿no? Entonces, como creo que eso no va a pasar, es probable que toda nuestra evaluación venga por aquí, por este tipo de prácticas. Y lo que quiero, a ver, al principio había pensado que fuese en grupo y tal, pero lo que creo que vamos a hacer es dividir, depende, porque vamos a ir viendo cómo va, si podemos seguir programando, pues genial, ¿no? Pero al final sería como que entregaseis parte de una práctica o una mejora de esta práctica o algo así, ¿no? O una historia de usuario concreta. Entonces, eso hace que yo quiera que daros un sistema para que, digamos, todo pueda ser independiente y vosotros podáis desarrollar algo sin tener en cuenta a los demás. No sé si me estoy explicando. Ya sabes con esto. Sí, 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 te escuchamos. Sí, me tenéis que decir que sí, todo eso, ¿vale? Aunque solo sea Alonso, pero que no me haga yo sentir tan solo. Bueno, entonces, nosotros tenemos, no sé si tengo ya esto ya me funciona, no sé, esto si no funciona ahora lo pongo, ¿no? Pero bueno, la historia de esto es que tiene que haber siempre eh, alguien, por ejemplo en este caso el mercado soldado diálogo alguien que sea el que se encarga de pedirle información al usuario, que en este caso el mercado soldado diálogo pues debería estar conectado. Yo no sé qué pasa con esto, que no sale nada, pero en principio debería estar conectado al mercado soldados, que era un panel, y luego esto tendría que conseguir los datos por el mercado soldado, por el generador. Bueno, que tampoco sale, yo no sé qué pasa aquí. Bueno, ahí sí aparece. Es que ni siquiera me pinta la dependencia. Este está tropeado. Vale, no pinta nada, no sé qué le pasa. Bueno, eh, entonces, si al final todo esto, por ejemplo, toda esta información me dice del batallón, ¿de acuerdo? Yo lo que quiero es que toda esta peña esté en un lado, toda esta peña, digamos, sea una especie de los que trabajan para la interfaz de usuario, y luego, por otro lado, esto que tiene que ser los datos. Y los datos se comunicarán, pues como siempre lo hemos hecho, con controladores que estarán mezclados por un para UI, como hemos hecho siempre, ¿no? O un para interfaz de usuario, ¿no? Entonces, esta especie de división o de independencia entre la vista y el contenido es un poco lo que quiero que llevemos a rajatabla y un poco la guía que siempre quiero que llevemos, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros siempre vamos a tener estas cuatro carpetas, que va a ser primero la vista, ya sabéis, con el tema vuestro de los paneles, la distribución de los paneles y todo eso, ¿no? Esta vista, obviamente, si al principio no sabéis cómo va a funcionar, la podéis meter, por ejemplo, en el package de ensayo.
Y ahí puedes ir viendo a qué pasaría si aquí pongo un combo box, o aquí pongo botones, o aquí pongo tal, ¿no? Y cuando ya os guste, la pasáis directamente a vista, ¿vale? Luego, tenéis que tener ese info que va a ser, digamos, unas pequeñas clases de soporte, como casi como un DTO, podría decirse, que lo que hace es que coge los datos de donde los necesite y los convierte en un formato que es el que contenga los datos que necesitan el interfaz de usuario correspondiente. Es decir, lo que sea info va a tener la información concreta que necesita la vista concreta, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, mercado especialidad de soldado, pues necesita especialidades de soldado info, ¿de acuerdo? A veces nos queda un poco así, bueno, a veces es raro, ¿no? Ya veremos cómo funciona, no siempre puede hacerse todo esto bien a la primera. Y el encargado de hacer que esta información llegue desde algún sitio tienen que ser los conversores, porque alguien tiene que saber que si la forma en la que tú le metes la información que sea por algún lado, en este caso metíamos muchas cosas, y cómo convertirlo a la información que necesitamos. Es un poco lo que se entiende, lo que se necesita aquí, ¿no? Luego, las pruebas, que siempre van a ser un frame que va a probar eso concreto que vosotros, lo tengo aquí abajo, siempre se me olvida, ¿vale? Que va a probar eso concreto con lo que estáis trabajando ahora. Es decir, si os encontráis con que habéis creado un panel, como en este caso, habéis creado, por ejemplo, un panel de mercado soldado y diálogo, y queréis saber cómo funciona, claro, no lo podéis meter de pronto en un... No lo podéis poner de pronto así en el frame general. Entonces, por eso es bueno que queráis un frame concreto, un frame de prueba, ¿de acuerdo? Que solamente prueba eso, ¿vale? Incluso fijaros que, como en este caso, por ejemplo, he puesto que el propio botón de diálogo tenga el listener aquí, en esa prueba, ¿vale? Como si fuera un para UI o algo así, ¿de acuerdo? De esa forma, en este caso, por ejemplo, que el botón de diálogo que se ha creado aquí... esto es otra cosa. Vale, bueno, eso ya lo veré. Vale. Y por supuesto, lo que yo decía es ir haciendo los modelos a medida que los vayamos necesitando. Porque definirlos todos desde el principio, bueno, pues aparte de que es difícil, es que probablemente ni siquiera necesitemos eso, definir desde el principio toda la información que está dentro de, por ejemplo, del batallón, o si necesito esta o aquella clase de datos. Eso de momento, digamos que tampoco tenemos por qué sea así, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo único que necesitamos de batallón, bueno, pues está puesto aquí. Esto no sé si se puso o es nuevo. O lo puse yo nuevo. Bueno, ahora lo veré. ¿Eso lo metimos aquí en clase? O sea, Sí, ¿no? sí, sí. Claro, porque esta era la información que necesitaba, ¿no? Y entonces tengo mercado soldado info. ¿Y esto quién lo generaba? ¿No llegamos a generarlo? Eso hay que ponerlo aquí. Vale. A ver, ¿quién metía ese valor aquí? Mercado soldado diálogo. Era... Vale, es que eso no lo habíamos hecho todavía. De acuerdo. Tipo ID y máximo de soldados. A ver, mercado soldados, decimos que eso entra aquí por mercado soldados info, y entonces esto sería aquí, mercado soldados info también entra en el diálogo, con lo cual estaba en la prueba, ¿no? Mercado soldados info aquí. Vale, bueno, esto de aquí no puede ir aquí. Esto es lo que tenemos que poner en otro sitio, ¿vale? Por eso decía que tenemos que tener siempre un grupo. Esto está aquí de momento, pero es probable que desaparezca de aquí, ¿vale? Mercado soldado info, mercado soldado info, y vale, para generar el mercado soldado info, que os recuerdo que estaba compuesto, a ver si lo veo por aquí, El batallón, ¿no? de tipo ID y máximo de soldados. Todo esto lo conseguíamos del batallón, me parece, ¿no? Así que metemos por aquí el batallón.
Ah, vale, porque le pusimos nosotros ahí... sí, vale. Él mismo hacía la conversión. Bueno, pero quiero que esté aquí. Y ahora retornamos un new mercado soldado info batallón. De acuerdo, pero prefiero así, para que tengamos una uniformidad, ¿vale? Entonces eso significa que ahora ya tenemos otro para hacer eso, y aquí en vez de poner new mercado soldado diálogo y tal no sé cuánto, ponemos generador punto get mercado soldados info, y en batallón ponemos batallón. Vale. Bueno, quiero que sea así, ¿vale? Porque así tiene uniformidad y todos son más o menos igual. Ah, vale. Que lo he puesto al revés. Generador punto get mercado soldado info batallón. Vale. Y esto de aquí no lo quiero. Vale, o sea, a partir de ahora siempre va a haber un sitio centralizado que es el que, digamos, genera las fichas de información que necesito en el interfaz de usuario, ¿vale? Así es como lo quiero. Y así es como creo que va a ser mejor para todos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? De momento no. Vale, bueno. El tema es que todo esto es porque tenemos una cosa, como una especie de locura, que es el interfaz de usuario, que tiene unas características muy especiales y es un software totalmente legacy, que le llaman, que significa que es heredado, y porque tienes que respetar sus reglas, porque si no quieres pues no lo uses, pero si lo usas tienes que respetar sus reglas. Entonces nos quedábamos con que el botón OK, nos habíamos quedado en que había que hacer esto, ¿no? Digamos, conseguir un ejército del mercado de soldados, que era... Vale. Había que conseguir el ejército que se tenía, y con esa lista pues ir generando cosas, ¿no? Pero claro, aquí es donde cambia el tema, porque os cuento por qué cambia. Esto aquí no, porque aquí no vale, es aquí. A partir de este momento, en la implementación, necesitamos acceder a la información del modelo. Es decir, al tablero, al juego, etcétera, ¿vale? Es decir, nosotros siempre los cambios que se producen se van a recoger siempre como lo hemos hecho hasta ahora, en un sitio que sea el modelo de datos, y ese modelo de datos normalmente necesita conocer el estado continuo de las cosas. Por eso, por ejemplo, siempre solemos hacer la clase tablero, que lo que hace es que siempre tiene el valor del estado actual del juego, y lo que hace el interfaz de usuario sencillamente es una especie de continua actualización. Ve cómo están los datos y los representa. Esto es un poco la técnica del videojuego, de hacer las cosas. Normalmente en gestión no se hace así, y tanto es así que si incluso nosotros hubiéramos llegado a hacer la última práctica, la práctica de empresa y tal, de los pedidos de empresa y todo eso, pues veríais que ahí hay otra forma de hacerlo, que no sería tan como se propone aquí, no sería tanto de actualizar, representar, actualizar, representar, ¿de acuerdo? Sino que sería un poco más de entrada. Cualquier cambio se recoge y cualquier cambio se representa de entrada, sin que esperes a que haya una actualización para representar algo. Quiero decir, de los datos, ¿no? Volver a representarlo todo, ¿no? Eso no solemos hacerlo. Pero
Eso nos obligaba a trabajar con hilo y nosotros no podemos trabajar con hilo, y menos ya que ya no podemos seguir, podemos dar muy poca materia nueva. De hecho, yo creo que la única materia nueva que nosotros vamos a dar va a ser esto de las colecciones, y ya no podemos dar más porque no nos dejan, o sea, directamente no nos dejan. Y vale, entonces el problema es que a esto hay que conectarlo ya con otra cosa. Esto aquí así solo no puede ir, ¿no? Porque claro, porque nosotros en principio decimos, es que esto no tiene mucho sentido aquí, ¿vale? Entonces, si esto tiene que salir fuera, ya estamos con la misma cosa de siempre. Entonces el botón tiene que ser una propiedad para que pueda ser accedida desde otro sitio. Y podemos seguir utilizando, si queréis, el mercado soldado prueba, porque al fin y al cabo, en teoría, es lo que estamos utilizando. Pero sí, ¿vale? O sea, podemos seguir utilizando eso. Entonces, lo que vamos a hacer es, esto no se ha abierto, voy a abrirlo como swing. Vale, entonces, lo que se nos pide, o lo que queremos hacer aquí es, no sé si es que hay un error, ¿vale? Vale, sí que no está eso. Entonces, lo que tenemos, este botón, que es el que nos interesa, si se da cuenta, he quitado el de cancel, porque ¿para qué? Lo voy a poner así, como una propiedad. Entonces, igual que siempre, nosotros decimos que necesitamos un getter de ese botón, ok button, no, espera, vamos a cambiar el nombre porque no sigue la normativa normal que nosotros utilizamos, que sería btn ok. btn ok. Entonces ahora tenemos control S, getAndSetter, y getAndSetter del botón ok, solamente get, solamente el get del botón ok. Vale, bueno, tenemos, nos lo ha dado todo, fenomenal. Sabéis que a mí no me gusta tener getter and setter de cosas que no necesito, o sea, solamente las que necesite. Vale, entonces, esto significa que ahora aquí podría, en el mercado soldado, la prueba, o sea, el que va a ser el que llame al diálogo, que en este caso es una prueba, pero luego esto irá dentro de otro sitio, el diálogo, pues ahí es donde vamos a poner el action listener. Entonces, este action listener, por supuesto, dentro del mercado soldados prueba aquí. Obviamente el botón OK no existe, es el get botón get btn no existe porque hay que hacer el método delegado. Hagamos el método delegado de el mercado soldado prueba diálogo. Vale, esto está mal. Mercado soldados prueba ya no se llama así. Esto es solamente soldado, mercado soldados, porque esto ya no es la prueba, esto ya es. Ah, no sé si eso sí está bien. Lo que no está bien es mercado soldado. Ah, vale, que es que se llama. Aquí no se le ha cambiado el nombre, vale. Le voy a quitar lo de prueba, aunque ya está bien porque ya es lo que quiero, ya es. Entonces, ahora sí que voy a hacer el método delegado para poder acceder a lo del contenido del mercado del diálogo, que ahora ya sí que tiene el nombre correcto. Y aquí pone get btn, ok, aquí lo tengo, para conseguir el getter, el método delegado, que lo tengo que tener por aquí en algún sitio.
lo mejor le he dado a donde no era. A ver, delegados, miro en el mercado soldiano, busco el getBTN, ok, hago clic, le doy a generar, vale, y aquí tengo el getButton, ok, así que lo que hago es que digo btn, ok, vale, y añado el action listener ahí, ¿de acuerdo? Con la idea de que esto se va a conectar, ¿vale? Esto va a conectar el UI con el modelo de datos. Vale, entonces, fijaros que necesitamos, todavía no sé muy bien lo que necesitamos aquí, directamente me paro, ya veremos lo que necesitamos, ¿vale? Y ese dispose sí que lo necesito porque es para cerrar el botón de diálogo. Vale, bueno, probamos si funciona. Obviamente no. ¿Hay alguien intentando hablar? No. Vale, entonces, bueno, entonces yo no sé si esto dice mercado es una prueba, es que no sé cuánto. Vale, aquí en la página 55. A ver, esto. Me voy a hacer un momento una prueba para ver por qué ha dado ese fallo. Esto estaría en... Vale. Ah, porque el botón de diálogo calla. Es que esto no está generado hasta que no... Vale, vale. Hay un problema y es que hasta que no... Vale. Os lo explico. Crear el objeto este es cuando uno pulsa el botón de diálogo. Entonces no está creado hasta que no has pulsado el botón de diálogo. Por eso no existe aquí. Lo vamos a sacar fuera. Solamente para que esto pueda seguir funcionando. Y el batallón también lo vamos a sacar fuera, solamente para poder probarlo, ¿de acuerdo? No porque esto tenga así mucho sentido. Vale, entonces lo probamos, a ver si funciona ahora. Bueno, ahora vemos si funciona. Y tenemos, bueno, pues lo mismo, todavía tenemos que arreglar eso. Vale. De acuerdo. Vale, pues esto es lo que queríamos y esto es lo que funciona. Venga, vamos a ver entonces ahora qué haríamos. Es trabajar aquí, ¿no? Vale. Bueno, lo primero, que esto viene de un botón y nosotros sabemos que ese botón está, porque se lo hemos dado nosotros, ¿vale?
sabemos dónde está. Así que lo que vamos a hacer primero es extraer y hacer un downcasting para tener como mercado soldado diálogo, de acuerdo, el método, o sea, donde trabajamos nosotros en ese diálogo concreto, ¿no? Que sería el menú que hemos preparado, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer, o lo que dice aquí, es que ¿qué le podemos preguntar? Bueno, o qué podemos hacer. Luego ya veremos si esto se puede hacer con uno solo, o con más, o ya veremos, incluso creo que podríamos utilizar esto, la propiedad esta, pero para quedarlo aquí dentro, luego ya lo hacéis vosotros al cambio. Quiero decir, nosotros podríamos utilizar directamente mercado soldado diálogo porque ya está declarada aquí como una propiedad, ¿vale? Pero bueno, vamos a suponer que la tenemos, ¿no? Eso, digamos, vamos a poner las dos formas alternativas. Una sería sencillamente, como sabemos que esto está o que pertenece a una ventana de tipo mercado soldado diálogo, pues directamente lo que hacemos es una conversión para trabajar con ella. Eso se puede hacer, no importa. No está mal como en otras cosas. Pero también nosotros tenemos un objeto de ese tipo declarado, por lo tanto también podemos utilizarlo, ¿no? Y bueno, pues lo primero que habría que hacer es decir, bien, ¿qué necesito? Vale, en principio nosotros habremos puesto un valor cuando creamos el tema este, que es que hemos dicho, vale, como máximo tenemos 10 soldados. Cuando se abre el diálogo y te dice, pues tienes soldados de infantería y tienes soldados de infantería, por lo tanto tienes soldados que pueden llevar una espada o una lanza. Y tú seleccionas un número de cada uno de ellos y le das a OK. Vale, en ese caso, cuando le das a OK, lo primero que tenemos que hacer es comprobar si tenemos si cumple con el máximo o no. Como hemos dicho que además para nosotros el máximo y el mínimo va a ser lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, aquí podemos empezar ya una cosa que hacemos nosotros, que es directamente decir, oye, y si ponemos ya directamente un método que se llame, por ejemplo, check o comprueba max, ¿de acuerdo? Y lo que haría este método sería comprobar que lo que tú le estás diciendo, o sea, lo que tienes por ahí, que sería pues todo lo que se supone que has hecho, coincide con el número, o sea, en este caso el total, ¿no? Creo que, bueno, me dice que no sabe lo que es, lo podemos crear. Estos son métodos que no necesitan mucha prueba siquiera. Entonces voy a crear el método. Aquí está bien, sí. Y entonces, aquí tengo nada, porque si os dais cuenta, la información que está dentro del mercado soldados aquí solamente es el que dice OK. Así que esto en realidad debería ser un método delegado del mercado de soldados. Así que aquí ponemos que retorne mercado de soldados punto comprueba max. Si os dais cuenta es como un método delegado. Y claro, aquí no existe, entonces sí que nos vamos para allá, ¿vale? Y nos quedamos aquí. Recordad que esto se hace porque según el principio de experto en información, el único que puede realmente saber si que puede contener el método es aquel que tiene la información para hacer ese método. Entonces, fijaros que tengo aquí esta LBL total que se hizo con este método de suma soldados. Así que puedo reutilizarlo, ¿vale? Y puedo decir, ¿está con el máximo? Bueno, pues está con el máximo si suma soldados es igual, por ejemplo, que el total. Que el total creo que, no sé si lo tenemos por aquí, pero claro, tenemos una label por aquí que es la LBL total, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues lo único que tenemos que hacer es, perdón, eso es suma soldados, perdón. Entonces, lo otro que tenemos que hacer es que tenemos aquí el LBL max soldados, ¿no? Que además venía de la info, con lo cual podemos cogerlo directamente de la info y decir que sea igual a info. Lo he puesto en mayúscula, no sé por qué, info. No aparece como propiedad, ¿no? Vale, pues si no aparece como propiedad, pues lo podemos poner nosotros aquí o cogerlo directamente del LBL max soldados, ¿vale? Venga, vamos a hacerlo. Integer.valueOf
Y aquí ponemos lbl max soldados punto get test stream, por si acaso, ¿vale? Bueno, no, porque esto ya devolvió en stream, dijimos. Vale, bueno, entonces si coincide la suma de soldados con el máximo de soldados, bueno, pues ya se supone que entonces está bien, ¿vale? Entonces, si comprobamos máximo y el máximo es correcto, aquí podemos hacer algo así como, por ejemplo, decir vale, o sea, si es todo correcto, aquí es donde hay que conectar con el modelo de datos. Este es el punto. Vale, entonces, ¿dónde está eso? ¿Dónde está esa información? ¿Qué te pasa? No le habré dado nada, ¿no? ¿El suma soldado que te devuelve un entero o qué? Suma soldado, sí. ¿No quiere decir que al compararlo con un string por eso te da error? ¿O? No, el error es porque no había grabado, creo, las cosas. No hagáis caso de este error, este es que le he dado yo sin querer con las manazas con eso, ¿vale? La historia aquí sería que... Tengo dos veces el mismo. La historia aquí sería cuando alguien pulsa el botón OK, ¿vale? Yo puedo acceder al diálogo y preguntarle, oye, compruébame si estás con el máximo, o sea, si el número de soldados no sobrepasa el máximo ni está por debajo del máximo, ¿no? O sea, en este caso sería máximo y mínimo a la vez, ¿no? Y entonces, claro, para eso comprueba Max, que está en el soldado del mercado, soldado diálogo, está aquí, pero él tampoco tiene esos datos, él no tiene el máximo de soldados, él tiene un panel, o sea, él tiene un panel, un mercado de soldados, tal, pero él no tiene esa información de los soldados máximos, por eso es un método delegado al mercado, ¿vale? De acuerdo. Bien. Entonces ahora dice que tiene que crear... Claro, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora? Ten en cuenta que aquí lo que tú vas a conseguir cuando se supone que estoy aquí... Me quiero ir. Vale. Cuando se supone que tú has cumplido con esto, con este comprueba max, se supone que tú has elegido 10 soldados, 7-3, 5-5, 6-4, lo que sea, y que ahora tú tendrías que añadir esos soldados, ¿no? Si no me equivoco, esto creo que de alguna forma, no sé si aquí o en el mercado soldado, en algún sitio, vas a tener la posibilidad de tener los soldados que has elegido. Estás tan tranquilo y de pronto sale el sol y te dan la pantalla. Vale, ¿está aquí de acuerdo? Vamos a empezar con esto. Bien. Así que... Espera, no sé si me ha quedado algo por explicar. Vale. Esto espera un momentito. Esto tendría... De acuerdo. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es poblar un batallón. Bueno, pues es sencillo, ¿no? Pero para eso ya necesitamos la conexión, ¿de acuerdo? Entre el batallón, porque nosotros aquí en el interfaz de usuario no aparece la palabra batallón como tal, o sea, olvidaros de la prueba, en la prueba sí aparece batallón, ¿no? Pero fuera de la prueba no aparece batallón en ningún sitio, ¿vale? Porque precisamente lo que queremos hacer, separar una cosa de la otra. Entonces, nosotros ahora es cuando tenemos que poner la conexión, ¿vale? Es decir, si esto tiene, aquí está la prueba, ¿sí? Si esto tiene aquí una action listener, es que esta prueba se está comportando como si fuera el para UI. Y cuando un para UI se quiere comunicar con el modelo de datos, utiliza siempre un control. En este caso vamos a crear una clase que se llame poblador controller. ¿De acuerdo? Y poblador controller va a tener un método que se llame BigBoy
poblar batallón. Para poblar un batallón, ¿qué necesito? A ver, pues necesito que se me pase una lista de especificación de soldados, porque ahí es donde viene cuántos soldados son de espada, cuántos soldados son de lanza y así, ¿vale? Especificación. Vale. José, pero tú ya tenías un método para que te diera una lista del ejército que tenías. Espérate un momentito. Vale. No le gusta. Vale, venga. Dime, ¿qué? Perdona. Que tú ya tenías un método hecho para que te diera la lista de los ejércitos, del ejército que tenías, que creabas. No, ¿dónde? En Mercado Soldado, Sí. get lista de ejército abajo. ¿Esto? Sí, Sí, pero si te das cuenta no retorna un batallón. Lo que retorna es una lista de las diferentes especificaciones. A ver, las especificaciones son las especialidades de soldados de ese batallón, ¿no? ¿Vale? Entonces tú aquí dices, mira, el usuario ha dicho que quiere 6 de esto y 4 de esto. Pero ahora tú tendrás que reclutar a esos soldados, ¿no? A esos 6 y 4 soldados. Yo le he puesto otro nombre para no confundirme, por si acaso. Perfecto. Vale. José Ángel, ¿sí? ¿O todavía no? sí. Vale. Bueno, entonces, ahora el controlador, claro, la diferencia es que el controlador ahora sí que va a trabajar sobre un batallón. Esa es la diferencia. ¿Vale? Claro, la cosa es que yo digo, man, voy a poner un batallón y su getter and setter, ¿vale? Aquí. Vale, tengo mi batallón. No importa, ¿vale? Tengo mi batallón. Y la cosa es que ahora yo sí puedo trabajar con este batallón. Porque el controller sí que tiene acceso al modelo directamente, ¿vale? Esto es un poco lo que la diferencia y lo que yo quiero que veáis, ¿de acuerdo? Lo que yo quiero que hagáis. Entonces, no sé por qué aquí me ha permitido que le pusiera la parametrización al list y aquí no. A ver si es que vea. Es que he cogido otro list diferente. Hay que tener un poco cuidado con estas cosas. El list de Java útil, ¿vale? No el de AWT. Vale, entonces, ahora ya esto sí que es parametrizado y ahora ya sí que puedo poner aquí que lo que yo necesito son especificación de soldados info, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que va a hacer esto? Pues se supone que lo que va a hacer uno es que cuando aquí se le mete una especificación, va a obtener como resultado un batallón con los soldados que le hayan dicho. ¿Estáis de acuerdo? Estamos de acuerdo. Vale. ¿Qué haríais vosotros? Ahora, a ver, voy a preguntar, a ver si yo le puedo preguntar a cualquiera de aquí y me respondería. Sí. ¿Todos te escuchan al menos? No sé. Perfecto. Alejandro, ¿estás ahí? Sí. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Te pregunto a ti porque por orden alfabético estás aquí primero, te digo, le pregunto a él. Escúchame, ¿te has enterado hasta ahora de lo que se ha explicado? ¿Tú estabas? No, sí, más o menos. Vale. ¿Qué harías tú ahora? Pues, sí. Te especifico un poco más. ¿Tú te pondrías ahora aquí a escribir código? Ahí directamente creo que no. ¿Y qué harías entonces? Bueno, si no se te ocurre no pasa nada, ¿vale? Otra persona, alguien que me diga, hay alguien por ahí que diga, yo aquí me pondría a escribir código. No prueba, ¿no? ¿Eh?
¿Una prueba? ¿Cómo que una prueba? Hace otra clase. Yo creo que sí, José me pondría a escribir código ahí. Efectivamente, nos podríamos a poner código, ¿vale? Tienes que adaptarlo, ¿no? ¿Que adaptarlo? ¿Cómo que adaptarlo? Que ahí tienes que escribir el código que adapte a que tú llames al modelo. Se ha cortado en la mitad. El código que tienes que escribir Sí, aquí. Aquí, ¿no? sí, Esto, ¿no? es el que adapte para tener las cosas del modelo, ¿no? Porque esto es un adaptador del control. Es un controller. Es un adaptador, no es un controller, como todos los controllers. Un controlador, un manipulador. ¿Vale? O sea, que nos pondríamos a escribir código, ¿no? Sí. Sí. Vale. Pues muy bien. La puerta al fracaso es empezar escribiendo código. ¿Vale? Evidentemente no. ¿Vale? Evidentemente no. ¿Qué os he enseñado yo? Me cago en la leche. No se puede uno poner a escribir código como un auténtico mamarracho. ¿De acuerdo? Es la puerta al fracaso absoluto. Pero fijaros que antes yo no he hecho... Aquí yo no he hecho test hasta ahora. Porque hasta ahora no he tocado el modelo. ¿Entendéis? Pero, desde el mismo momento, yo lo quedo aquí todo como notas al pie de página. Desde el mismo momento en que toco, entre comillas, toco el modelo, tengo que hacer pruebas. ¿De acuerdo? Antes, bueno, ya os he dicho que es que el interfaz de usuario se prueba con otras herramientas, no con JUnit. Pero nosotros nunca, no lo vemos ni en primero ni en segundo. Porque ya es que ya sería mucho. Pero bueno, podemos hacer siempre esas pequeñas pruebas que hacemos aquí, un poco manuales, intentar probar. Pero claro, aquí ya sí que sabemos cómo probar. Así que nosotros aquí tenemos que probar, ¿vale? Venga, vemos el test. O lo vemos luego. ¿Cómo puede ser que haya perdido el test? A ver, espera un momentito, Espera, que le habré quedado en... ¿Se habrá quedado en control? Joder, esto me pega. Vale. De acuerdo. Entonces, voy a crear un JUnit. Sobre él y le vamos a llamar poblar por batallón. Vale, voy creando las cosas que yo creo. Por ejemplo, vamos a suponer que creamos, voy a ir con lo primero, que es básicamente igual para todo el mundo, ¿no? O sea, creo un controller, creo un batallón y le paso el batallón al controller. ¿Estáis de acuerdo, no? ¿Estamos de acuerdo? Vale. ¿Y ahora cuál sería entonces la cosa? ¿Cómo probaríais vosotros que algo funcione? Aquí. Pues se introducen bien las cosas, ¿no? Por ejemplo. Venga, vamos a ver. Por ejemplo, ahora vamos a decir, vale, pues resulta que como es de arquería, vamos a crear dos especialidades. Tenemos la especialidad arco y la especialidad ballesta. ¿Estáis de acuerdo? Vamos a poner un valor que se llame la mitad, porque sabemos que el máximo es 10, si os acordáis, ¿no? Vale, entonces ahora vamos a crear nosotros la especificación de soldados info. Así que nada, pues creamos esto. Creamos una especificación de soldados info. Yo ahí con un array-list, por ejemplo, porque ahí no me dice que sea ningún tipo. Cuando está aquí creado, me dice que es una lista. ¿Veis? No me dice que sea qué lista es. Puede ser un array-list, lo que sea. O puede ser un linked list, cualquier cosa que cumpla con list, ¿no? Y lo que voy a hacer ahora es, pues directamente, pues crear elementos, ¿no? Es decir, un bucle for de estos que nos gustan a nosotros, donde vamos a poner los primeros 5 elementos de... voy a poner aquí mitad. Los primeros 5 elementos, por ejemplo, esto como era, ADB,
porque esto sería 5, claro que sería. ¿Cuántos tengo que meter? Hay 2 especialidades, ¿no? Esto supongo bueno, especialidades .len, claro, son 2. Y luego la mitad son 5, por lo tanto lo que estoy haciendo es meter una especificación de soldado, por ejemplo, especialidad 0, arco, y la mitad 5. Especialidad 1, ballesta, y la mitad 5. ¿Estáis de acuerdo, no, con eso? Sí. Estamos entendiendo, vale. Pues entonces yo digo, vale, pues si después de poblador controller, punto, yo pueblo el batallón con la lista, ¿qué tiene que haber pasado? Pues porque el batallón tiene que ser igual a la lista, ¿no? O sea, Bueno, tiene que... los soldados de la lista se tenían que haber formado en batallón, por así decirlo. Claro, yo estoy diciendo algo así como, pues resulta que si esto lo he hecho bien, resulta que no lo he puesto, perdona un momento. Necesito aquí un valor. Int max igual a 10. Yo sé que son 10. No puedo ponerlo de otra forma. Entonces yo espero 10, espero aquí que haya max y tengo que saberlo porque el poblador controller, gracias al batallón, tiene que saber get mira, esto es el máximo de soldados, fíjate. Tiene que saber cuántos soldados tiene ahora, que yo ahí no lo veo, así que necesito probarlo, necesito tenerlo, ¿vale? Get cantidad de soldados. Aquí no os pongo limitaciones para, como pasó en la anterior práctica. Aquí, si necesito un método, lo escribo y lo pido, ¿vale? Entonces voy a ir al batallón y le voy a decir que me dé la cantidad de soldados que tiene. Esa cantidad de soldados que tiene, en principio deberían ser pues la longitud de esta lista de soldados, ¿no? Así que voy a decir que retorno soldados.size, que era la forma en la que se le pide a una colección que te dé los soldados que tiene. Y entonces aquí le estás diciendo, vale, si después de haber metido estos 10, que en principio deberían estar bien porque he metido 5 de arco, 5 de ballesta, debería haber 10 soldados en tu batallón, ¿no? Por supuesto sale en rojo, porque supongo que yo esperaba 10 y serán 0, ¿no? Efectivamente, pero mola, porque el error que ha dado es de assertion, o sea, no es de fallo, ¿vale? No es un error de código, es un fallo de aserción, o sea, de que tú esperabas una cosa, pero te han dado otra. ¿Hasta aquí de acuerdo? Sí. ¿Os parece fácil esto? Esto sí, la prueba sí. Vale. O sea, os lo juro, o sea, luego, no sé si esta semana no, supongo que la que viene, va a haber código muy chungo. ¿Vale? ¿Vosotros sabéis lo que son los sucesos estocásticos? Uf, no lo he escuchado nunca, Julio. Pues ya podéis mirarlo por internet. ¿Cómo has dicho que se llama? Espera, estaba viendo. Sucesos estocásticos. Va a haber cosas chungas de código. O sea, cosas chungas de que hay que tener que pensarlo y a lo mejor lo voy a poner además un viernes para que estéis todo el fin de semana pensando y hasta que encontréis la solución. ¿Vale? Que a lo mejor la encontráis a los 10 minutos, también te digo. Y claro, ahí si no haces pruebas, la cosa puede complicarse mucho. ¿De acuerdo? Bueno, os obligo siempre a hacer pruebas, ¿vale? Las vais a encontrar. Cada vez la gente lo tiene más claro. Y que es una cosa que parece que es como una cosa de teoría, de gente que damos teoría pero no sabemos programar. Que no. Que está todo el mundo ya convencido de que hay que hacer pruebas continuamente, ¿vale? Bueno, entonces, ahora sería más sencillo programar con esto ahora, ¿no? Supongo, ¿no? Me podría hacer otra cosa. Por ejemplo, fijaros que os lo puedo hacer luego, ¿eh? Lo hago luego. Vale, entonces, me voy a poblador controller. Y bien, ¿cómo poblaréis vosotros ahora el batallón? Y volcándonos de la lista. Pero es que no puedes volcar porque una cosa son soldados, que es lo que está dentro del batallón, y otra cosa son las especificaciones, que es lo que está aquí dentro. Son clases diferentes. Ah, es verdad, claro. es verdad. Decidme.
Bueno, lo primero un for each. Muy bien. Probablemente también una set que especifique. No puedo ser tan loco. Una ser que diga que la especificación no es nula. Eso hace mucha falta, pero para que no se nos olvide. Vale, entonces un for each con las especificaciones. Os recuerdo que cada especificación tiene dos campos, la cantidad y la especialidad, ¿vale? Por lo tanto, yo ahora necesito hacer un for y este for va a ir sobre la especificación de soldados info, ¿sí? Get cantidad. ¿Lo tenéis claro esto? Sí. Vale. ¿Por qué? Pues porque ahora voy a crear un nuevo soldado. Y a ese soldado le tengo que decir cuál es la especialidad. No me preocupa. La especificación de soldados... A ver... Tengo los dedos. La especificación de soldados info, entre la información que tiene, que no son muchas, es la especialidad, precisamente para poder crear soldado. ¿No? Vale. Entonces, aquí ya estoy creando un soldado. Ahora tengo que meterlo en el batallón, ¿no? Meterlo en batallón. Claro, por lo tanto digo this batallón punto alistar, que no viene, pero debería venir. Alistar soldado. No viene, pero debería venir. Y dentro de eso debería estar esto. ¿Qué sería? Ahí. Que sería decirle, bueno, pues este soldado que acabo de crear. Claro, Austin, me falta para hacer eso. Vale. Ahora os lo explico. Este soldado que acabo de crear, pues tiene que alistarse en el batallón. Muy bonito, ¿verdad? Decidme que es bonito, yo no sé. Sí. Vale. Bueno, problema que me plantea este. Es que resulta que dice que la get especialidad dice. A ver, quita. Soldado dice. Cambia el constructor de soldado especialidad por soldado toString. O sea, por soldado string. Porque claro, la información que hay... Se te ha cortado. Se te ha cortado todo, efectivamente. ¿Ha vuelto ahora? ¿Estáis conmigo? ¿Me Sí, estáis viendo? puedes repetir. Ahora parece que sí. Vale. ¿Qué es lo último que me habéis oído? Lo del constructor. Vale. Sí, Bueno. lo de cuando te has puesto encima de soldado. Bien, entonces me pongo encima del soldado y resulta que me dice cambia el constructor de soldado con parámetro de entrada especialidad por soldado con parámetro de entrada string. Claro, porque especificación de soldados info lo que me da es get de especialidad me lo da como string. Esto es un fallo y tenemos que cambiarlo. Vale, entonces me voy encima de la clase que me da el fallo, pulso F3 y fijaros que lo que noto aquí es que efectivamente hay aquí una especialidad que aquí la hemos pillado como nombre y aquí como... y eso eso no puede ser. No puede ser porque ahora ya sí que no puedo yo vivir con strings por ahí. Ahora ya sí que tengo yo que vivir con la verdad, con que yo quiero cuando tengo... A ver, especificación de soldados info... Hoy estoy mejor organizado, pero aún así cuesta trabajo con tantísimas clases, ¿no? Pensáis que no. Especialidades, esto es especificación de soldados info, vale. De acuerdo. Claro, yo tengo un problema aquí y es que es verdad que a mí lo que me va a venir es un string, ¿no? Porque es lo que me va a venir del interface de usuario. Pero yo necesito una especialidad. O sea, a mí eso de string, no. ¿Vale? Entonces, vamos a decir que lo que yo necesito aquí es una especialidad. Pero lo que yo tengo aquí es un string. Por lo tanto, ¿qué necesito? Una conversión. Un conversor. Efectivamente. ¿Y quién tiene que convertir eso? Yo le haría una especificación soldado y Bueno, pues tiene que ser la propia especialidad la que convierta el string en una especialidad. Así que vamos a crearlo. Vamos a decir que sería que especialidad, claro, tiene que ser ella porque tiene que ser especialidad porque especialidad es quien tiene todos sus valores, ¿no? Por lo tanto es esa clase, esa enumeración que me tiene que decir eso.
Y voy a decir que tenemos get tipo por nombre. Y le voy a pasar la especialidad. Esta, ¿vale? Y entonces lo que estoy diciendo es, ¿vale? Tu especialidad que tiene todos los valores, conviérteme esa especialidad, que es un string, el nombre de la especialidad, conviértemelo en el tipo. ¿De acuerdo? Vale, entonces me voy a venir aquí y voy a hacer ¿qué? A ver, ¿qué haréis vosotros ahora? ¿Programarlo? Si lo has dicho así, habría que hacer la prueba, ¿no? Efectivamente, hay que hacer la prueba. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo se hace una prueba de esto? Bueno, ante todo ve que es public, static, ¿de acuerdo? Especialidad es static, a diferencia de tipo, ¿de acuerdo? Porque es para toda la enumeración, ¿vale? Es un poco redundante, pero es así. Entonces vamos a hacer una prueba de esto, de qué tipo por nombre. Y fijaros, lo hago porque al fin y al cabo, ¿qué vamos a hacer? Voy a crear aquí new other JUnit test case especialidad, venga, y vamos a hacer get tipo por nombre, ¿vale? Espérate un momento, porque get tipo era vale, el tipo era el tipo al que pertenece, vale, especialidad.test. Y resulta que aquí lo que tengo que probar es, primero, que especialidad.get tipo por nombre funciona. Según mi punto de vista, esto debería hacer lo siguiente. Si yo le digo que tengo una especialidad que no existe, debería dar nulo. Y tendría que dar algo válido equals si por ejemplo yo espero que me digan por ejemplo ballesta, y realmente eso tiene que pasar si yo aquí le paso ballesta. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Claro, o sea, si le paso una cosa que no exista, nulo. Que le paso algo que existe, ok. En principio, además, yo diría que no hace falta probar nada, ¿no? ¿Puedes repetir, José? Se te ha cortado un poco, no te... Sí, perdón. Que lo que decía es que en principio no creo que haga falta probar más cosas, creo, ¿no? O sea, una cosa que existe y otra que no existe. No se me ocurre más, ¿no? No sé. Supongo que con mayúsculas y minúsculas no funcionaría, en fin, lo típico, ¿no? Pero, no sé, ¿se os ocurre alguna otra prueba, algún otro caso de prueba ahí o no? No, porque si metes un número también te daría null, ¿no? O sea, si metes algo que no... Claro, si metemos casi peor, daría incluso probablemente otro tipo de error más gordo. Bueno, venga, entonces vamos a programar esto. ¿Cómo se os ocurre programar eso? De hecho, voy a poner las pruebas en test. Yo qué sé, a mí se me ocurriría recorrer todos los tipos y el get tipo que sea igual al que letras por parámetro, pues se te retorna. Perfectamente, eso es lo que hay que hacer. Solo que ya nosotros... Bueno, sí. Vale. Lo que pasa es que nosotros tenemos que utilizar las cosas que ya empezamos a saber. Por ejemplo, la especialidad tiene la posibilidad de coger todos los valores. Ahí lo tenéis, values. O sea, todos los valores de arriba los puede recoger. Esto es un array. Pero, como sabéis, nosotros podemos utilizar arrays list o array list. Arrays, perdón. Punto as list para convertir un vector en una lista. ¿Estáis de acuerdo? Vale. Sí. Claro, ahora la cosa sería ¿y qué? Bueno, ¿y qué no?
Ahora podéis decir vosotros, si esto es una lista, podéis decir punto index of, pero claro, index of sería, si supierais la especialidad, que como no la sabéis, claro, eso no podéis hacerlo, así que realmente hay que recorrerlo. Así que decimos for sobre los iterables que de estos, vale, le vamos a poner aquí, esto va a ser de tipo especialidad y aquí va a ser pues especialidad en minúscula. Vale, entonces recorriendo esto, vale, sí, especialidad especial solo, ¿vale? De acuerdo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es decir, si especial tu string es igual a especialidad, entonces voy a retornar la especialidad. Una salida sucia, ¿qué os parece? ¿Se entiende, no? Sí. Es más limpito que, ¿no? Es más limpito que lo otro, la verdad. La verdad es que es más limpito. Bueno, es una cosa sencilla, tampoco es nada de otro mundo, son 6 elementos, la cosa será fácil. Bueno, ¿cómo sabemos que esto funciona? Porque tenemos el test, ¿de acuerdo? Si el test da verde, es que está bien, y si da rojo, pues está mal, ¿vale? Ya está, tan sencillo como es. No me digáis que eso no es maravilloso. Bueno, pues entonces voy a listar soldado. Como veis aquí, ya esto ya no me da un error porque he creado un soldado diciéndole de qué especialidad es el soldado, que es lo único que de momento creemos que necesita el soldado. Pero claro, listar soldados no existe, así que lo vamos a ver. Vamos a crear el método listar soldado en el tipo batallón. Perfecto, ya lo tenemos ahí. Y en batallón se supone que, bueno, pues tendrá lo que tenga que tener. ¿Qué vais a hacer ahora? Ahí tiene que añadirlo a la raíz. Efectivamente, a la lista de soldados, sí. Vale. Decidme, ¿qué hay que hacer ahí? Soldado.add. ¿Una prueba? ¿Habéis dicho una prueba? Algo de eso entendí por ahí, sí. ¿La prueba no está hecha aquí ya? ¿En el poblador controller? Pues sí. O sea, si el poblador controller hace esto bien, ¿no sería que es como lo mismo que si batallón alista bien? Puesto que lo vamos a utilizar, uno está dentro del otro. Sí. ¿Vale? Venga, entonces esta vez lo vamos a respetar. Bien, escuchadme. Imaginaros que sois un batallón, vosotros sois un batallón de infantería. Y de pronto viene un soldado, no sé si eso puede pasar o no puede pasar, pero viene un soldado que es un tío con una ballesta. ¿Lo dejáis entrar? Primero tienes que ver si es del tipo del batallón. Claro, claro. Pero lo que yo digo es, ¿eso lo prueba el poblador controller, tiene que probar eso, o tiene que ser el propio batallón el que pruebe eso? El batallón. ¿Por qué? Pues porque es suyo, en plan, tiene que controlar la propia clase. Efectivamente, muy bien, al final vais a ser programadores, sí, señor. Porque la información sobre de qué tipo soy, como batallón, está en el batallón. Por lo tanto, el batallón es el que se tiene que preguntar eso, ¿vale? Vale. Entonces, yo me voy a preguntar lo siguiente. Esto es maravilloso, que me perdone Demeter, pero de momento es así y no me apetece hacer métodos delegados ahora mismo, ¿vale? Esto evidentemente, ¿vale? O sea, tenéis que preguntar al soldado de qué tipo es, ¿no? Y preguntarse si es igual al tipo que es este de aquí arriba. ¿Esto es así? ¿Lo veis? No sé, o algo así. ¿Cómo? ¿Puedes repetir, José, por favor? Sí.
Esta es la línea que permite decirte que si un soldado es del mismo tipo que el batallón donde se le está intentando meter. Vale. Vale. Entonces, ya he escuchado por ahí hacer. Sí, va a ser tú Bueno, hacer solo. Está ahí. o solo. Luego. ¿Vale? Bueno, esto sería. Estaría bien. Yo creo que al principio no tiene por qué dar ningún fallo. Así estaría bien. Y lo que vamos a hacer ahora, pero lo que sí va a pasar ahora, es que entonces. Bueno, claro. Va a hacer soldado.add. Soldados no, perdón, batallón. O sea, soldados 2.add soldado, que fijaros que retorna un booleano, ¿vale? Así que nosotros vamos a retornar eso también. ¿De acuerdo? Y vamos a decir que alistamos al soldado si cumples ese hacer, si no tiras el fallo. Se podría haber hecho esto con programación defensiva también, ¿vale? No hubiera pasado nada si se hace con programación defensiva. Esto sería en programación por contrato. A ver, por ejemplo, ¿cuándo sería necesario utilizar uno y otro? Vale, vamos a poner las dos formas de hacerlo y vamos a ver cuándo sería necesario uno y cuándo sería necesario el otro. Por ejemplo, en este caso, vamos a poner ahí que le falle. Bien, sería, creo una response tipo false, me pregunto if el soldado cumple y respondo en principio ya lo que me diga. Si no, si esto me da false, pues entonces respondo como false, ¿vale? Bueno, sería prácticamente lo mismo. Pero ¿cuándo utilizo una y cuándo utilizo la otra? Decidme. Cuando vas a tener un tratamiento especial, si cumple eso. Explícate un poquito más. ¿Cómo? Explícate un poquito más. Pues por ejemplo, si fuera tú, si pasara otra cosa más, ya... Ay, se te ha cortado, Marco. Cortado quedas, ¿no? Bueno, ¿alguien más tiene alguna idea? ¿O se me ha cortado a mí? No, pues se ha cortado, yo tampoco lo he terminado de escuchar. Vale. Bueno, pues, a ver, fijaros, la aprobación por contrato, lo que uno intenta evitar es que una cosa inaceptable pase. Y en la programación defensiva, lo que trata es de controlar algo que no es deseable, pero puede pasar. ¿De acuerdo? Y no se puede evitar. Es decir, yo no sé, es como si dijese, en mi coche no entran dinosaurios, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo digo, vale, pues está claro que yo si quiere entrar un dinosaurio no le dejo entrar. Y ahora yo podría decir, en mi clase no entran niños de menos de 4 años, o lo que sea, ¿no? Pero a lo mejor algún día tengo que hacerlo. Es decir, a lo mejor a mí no, yo no quiero llevar niños de 4 años a ningún sitio, pero a lo mejor resulta que algún día tengo que hacerlo por cualquier razón, ¿no? Y no tampoco, a lo mejor, bueno, no es mi deseo, pero tengo que evitarlo, pero puede, no sé si es buen ejemplo, la verdad, pero en fin, lo he intentado. La cosa es que aquí lo que hago es decir, vale, es probable que a veces alguien intente colarme un soldado que no sea del mismo tipo, ¿de acuerdo? Y yo lo que tengo que responder es decir, no, lo siento, no puede ser, ¿de acuerdo? Porque esto lo que haría sería abortar el programa. De hecho, vamos a probarlo, ¿vale? Primero vamos a probar con esta de assert, programación por contrato, y luego vamos a probar la otra. Bueno, en principio, si estamos aquí así, se supone que el poblador ya está completamente, como veis, hecho, y en principio el poblador controla el test, debería decirme que sí, que él tiene, después de haber metido 5 de una especialidad y 5 de otra, tiene una cantidad de soldados de 10. ¿Estamos preparados a probarlo? Dale, a ver qué pasa. Venga. Pues verde, yo cuando da verde me mosqueo muchísimo, ¿vale? Voy a poner max +1 o algo así para que dé un poquito en rojo, porque yo soy muy desconfiado, ¿vale?
Pero bueno, como veis, parece que funciona. ¿Hasta aquí de acuerdo? Ujú. Vale. Vamos a hacer una segunda prueba. Y en esta segunda prueba vamos a crear, en vez de crear todos de forma genial, vamos a crearlos un poco como nos dé la gana. Entonces, en vez de mitad vamos a tener fracción. Y en vez de 5 vamos a tener 4. Ya sabéis que una de las cosas que no hay por qué hacer cuando uno tiene una SER es precisamente esto. Porque, primero, voy a intentar ver esto con el ASER y veréis cómo peta directamente, ¿vale? Voy a meter aquí otra cosa que se llame especialidad punto, no sé, joder, ¿de qué tipo? De espada, ¿no? Espada. Venga. Espérate, esto mejor que lo saque un poco fuera. Sí, porque si no me va a dar problemas ahí. Vale. Entonces voy a meter 4 y 4, 8 de 10. Y voy a intentar luego meter en la lista aquí, voy a intentar meter 2 soldados más. Entonces, voy a decir que lista punto add y voy a meter otra especificación de soldados info, y en este caso va a ser la especialidad punto espada, vale, de espada, y la cantidad va a ser el máximo, que serían 10, lo voy a subir porque ahora necesito aquí, el máximo menos la fracción por 2, ¿vale? Entonces son 4 por 2, 8, 10 menos 8, 2, con lo cual voy a meter 2 de la, ¿qué te pasa? String in, especialidad i, vale, que me pide un string, de acuerdo. Entonces lo que voy a hacer ahora es meter 2 más en la lista, pero ya de otro tipo, de tipo espada. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Vale. Tendría que funcionar también. No exactamente. Sería algo así como la fracción por 2, porque en realidad no debería aceptar más de los 8 soldados cuya especialidad es la adecuada, ¿no? Venga, vamos a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Mirad. Assertion. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué ha fallado? ¿Quién ha fallado? Pues evidentemente ha fallado este de aquí, el batallón. ¿Vale? Que no he puesto aquí en el hacer, lo voy a poner aquí. 2 puntos y un comentario, ¿vale? Especialidad no compatible, por ejemplo, ¿no? Vuelvo otra vez aquí y digo, probar controller test, ¿vale? Y no sé por qué, lo pone aquí, ¿veis? ¿Veis que pone especialidad no compatible aquí? De acuerdo. Bueno, pues eso es lo que hemos conseguido, ¿vale? O sea, directamente que te salte el error y que ni siquiera lo haga. Si hubiéramos cogido la otra posibilidad, es decir, en vez de una programación por contrato, una programación defensiva, y os juro que esta es la última vez que hablo de esto, ¿vale? Entonces, hubiéramos tenido que controlar también las posibilidades negativas, es decir, el hecho de decir, ojo, que como no pase esto, tengo que comprobar que la cantidad al final sea la que yo quiero, ¿vale? Como veis ahora es correcta, porque claro, yo estoy probando que al final los 2 soldados que no eran del tipo concreto, pues han funcionado bien, ¿vale? De hecho, tendría que poner aquí, espera un momento, si pongo fail, aquí ya funcionaría en verde en el caso de la programación por contrato. ¿Ves? Comentando. Vale. Es decir, si yo pongo aquí que esto falla, ¿vale? Especialidad no compatible, o sea, ni siquiera, claro. Este fail.
No sé por qué. Bueno, porque debe ser ¿Has porque... retornado o sea, ¿has comentado el return del otro o no? O sea, cuando has hecho el comentario en, en especificación soldado. En especificaciones o nada. O sea, no, especificación soldado no, en... Donde estabas en la otra clase que estabas ahora. Lo has comentado. En la especificación por... La que no es por contrato. La programación defensiva que has comentado. Sí, lo he hecho. Claro, si Ya después vuelve a dar el mismo error, sí. Lo único que pasa es que tenía que haber dado un fallo este. O sea, quiero decir, tenía que haber dado un fallo aquí. A ver si es que lo... A ver, esto sería control Z, trae catch block y meter aquí fail. Sí, bueno, claro, pero es que falla porque, claro. Entonces es aquí, el fail. Bueno, vamos a dejarlo, ¿vale? Porque esto de poner el fail así no es, entonces es mejor que no nos metamos en cosas que no nos convienen, ¿vale? Pero bueno, lo que yo quería deciros es, y con esto os juro que termino ya con el tema este de la programación defensiva por contrato. Este método de aquí es necesario cuando tengo programación por contrato. Esta prueba. No. Claro, es lo que hace, lo bueno que tiene la programación por contrato, ¿vale? Yo ya no necesito saber que si yo hago algo mal, pues realmente falla. Hombre, igual sí lo necesito, ¿no? Porque, bueno, en principio, no sé, pero quiero decir, es tan sencillo que esto falle, pues, directamente le estás diciendo, oye, mira, esto es una línea, o sea, esto no puede fallar. ¿Cómo va a fallar esta? Si es una puñetera condición, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Sí. Vale. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que poblador control se ha acabado. Y que ahora sabemos poblar un batallón. La pregunta, para mí, ahora sería, ¿y de dónde sale ese batallón? ¿De dónde leche sale? ¿No? ¿Nos parece que ese es el problema? Que no sé de dónde viene ese batallón. Eso solo tendrás que pasar por el constructor. Bueno, también tengo aquí un set. También es verdad. ¿Dónde creéis que están estos batallones? ¿Dónde pueden estar metidos estos batallones? No entiendo la pregunta, José. O sea, Sí, vale, venga, pensemos en el mundo real. ¿De acuerdo? Una guerra la hacen entre dos... ¿Qué? Se ha cortado. Se ha cortado, sí. todo. Vale, perdón. Una guerra se hace entre dos ¿qué? Ejércitos Efectivamente. ¿Y de qué están compuestos los ejércitos? de batallones. Entre otras cosas, ¿vale? Así que necesitamos un ejército, ¿de acuerdo? Probablemente más de uno, ¿vale? O sea, en concreto dos. ¿Una lista te refieres? ¿Perdón? ¿Una lista te refieres? O sea, una de clase de ejército que sea compuesta por una lista de batallones. Sí, Claro. a eso me refiero. Claro, porque al fin y al cabo de eso se trata el juego, ¿no? ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Sí, sí. Estamos de acuerdo. Pues entonces lo quedamos aquí y mañana hacemos ese. Hoy vamos a hacer otra cosa. Lo quedamos aquí como el ejército va a existir, aunque de momento no existe. Vale. Porque ahora os quería comentar otra cosa. Os dije que hicierais el tablero. ¿Habéis hecho el tablero? Sí. Sí. Venga, ¿cómo lo habéis hecho? Por Dios, decidme. ¿Está en algún sitio que yo pueda ver? ¿Me podéis pasar por aquí, por el Discord, algún enlace y puedo verlo? ¿O hay alguien que lo tenga hecho y subido? O... Yo en GitHub lo tengo subido. Pero recordad. Sí.
A ver, te sabe dónde está lo tuyo. Mándame por el Discord el enlace. En cualquier momento podemos compartir nosotros la pantalla también. O sea, Ah, qué bueno, eso no sé cómo se hace. eso es nosotros. O sea, aquí nos ponemos en directo y puedes tú verlo y pueden verlo los demás y demás. O sea, que Coño, pues ponte, ¿eh? ¿Y yo puedo controlarlo? ese no era el botón. No. Ahí estaríamos, ¿no? No. Yo no veo nada, por lo menos. Ahora. Claro, pero porque me tienes que pinchar en Tienes que darle clic a un... Te pone a la izquierda unirse a transmisión. Y le doy a unirse a la transmisión, ¿no? Y se te va a salir la tuya cuando te entres en el suyo. Un momentito. ¿Eso? Ahí. A ver, o sea, Se ha cortado. pero ¿me estás viendo a mí, José? O sea, os ha cortado la transmisión. O Este sea, es tuyo, ¿no? esto es lo mío, sí. O sea, Sí, se ve en la pantalla de José. Vale, entonces, mercado, soldado, diálogo. Joder, botonera, JPanel. Tab panel, la habéis puesto como botonera. sí. Bueno, vale, me parece fenomenal. Y botoneras en layout, grid layout, muy bonito, porque son todos iguales, add action listener, y cada uno de ellos, muy bien, pues sí, esto es lo que voy a hacer, exactamente. Pero claro, no me vale. O sea, quiero decir, me vale, pero no vamos a hacer de otra forma. ¿Ya te puede salir o tengo que echarle yo? ¿Cómo, José? ¿Ahora te echo yo o cómo va? No, ahora simplemente ya dejo yo de transmitir y listo. O sea, Pues deja de transmitir. listo. Vale. Y ahora tengo que ir yo y decir que... ¿Y ahora me volvéis a ver a mí o no? Sí, sí. Sí. Ah, vale, voy aquí a cerrar la transmisión. Es que a mí ya me aparece... Vale, sí, de acuerdo. Funciona bien esto. Bueno, entonces... Vale. Espera, que no me quiero perder. Es que... Vale. Bueno, entonces, ahora... muy bien. O sea, quiero decir, me encantan vuestras ideas y tal. Es decir, se podía haber hecho de muchas formas, pero sí, siempre va a ser eso. Lo que pasa es que, a ver, os voy a enseñar porque lo tengo que tener por aquí en algún sitio. No sé dónde tiene que estar en la vista. La ficha, no sé si la ficha se verá. A ver, voy a intentar ver si se ve. Hoy hay una ficha prueba por aquí. Sí, aquí. Ay, Dios, siempre me hace lo mismo. Vale, voy a traerla. Vale, espera un momento, voy a... Vale, creo que es aquí. New carpeta, new package, ya está. Que se llame imágenes. Y ahora voy a tener ficha, que la voy a traer a vista. Y ficha prueba, que la voy a poner en pruebas del UI, a ver si funciona. Y luego imágenes, creo que no me acuerdo lo que tenía que tener. A ver, ficha me da un fallo, el fallo sería la ficha info, con razón. Ficha info. Ficha info da ningún fallo, no da ningún fallo. Y ficha prueba debería estar aquí. No sé si dará algún fallo.
Vale. Yo creo que ya está. Vale. Tengo creado una ficha, imágenes ligera.png. De acuerdo. Entonces voy a pillar y voy a poner en imágenes ligera.png. Así que se ve. Perfecto. Voy a decir ahora, ¿se ve esto? ¿Se puede ejecutar? Bueno, más o menos. Es que igual esto no queda muy bonito porque igual es un poco grande, ¿no? Pero bueno, es lo que yo quería explicar. Si no, se puede cambiar un poco los valores de la ficha y tal. Esto es un poco, creo que por aquí, no sé, 30-30, por lo menos se puede poner como, para que sea un poquito más grande la imagen, pues 100-100, por ejemplo, ¿no? Y entonces, para que se vea la ficha, bueno, algo así es lo que quiero, ¿no? Ay, es que no he cambiado la resolución, la madre que me parió, perdona. Estoy a otro lado haciéndolo con la resolución grande. Y estoy, claro, como estoy más cómodo que con la resolución gigantesca, pues me quedo un poco así. Vale, entonces, fijaros que me quedo aproximadamente con los valores. Creo que esto sería... joder, esto era... No me acuerdo lo que era la E. ¿Esta mina? No. La E era... Espérate que lo mire, no me acuerdo. Bueno, en ficha info tiene que estar. En ficha info dice que sería... experience, vale. Experiencia. O sea, la E sería la experiencia que tiene ese batallón, que es la suma de la experiencia de los soldados, el poder de ataque, el poder de defensa, si hay un héroe o no hay un héroe entre las filas, el batallón, digamos, esto explica de quién es, de qué tipo es, ¿no? Y luego la estamina aquí abajo y la cantidad de unidades aquí abajo también. ¿De acuerdo? Y aquí habría como dos colores, una que sería, la primera mitad sería de qué color es tu ejército, y esto se utiliza cuando hay una batalla entre dos batallones, valga la redundancia. Porque en ese caso, esto se pone del color del batallón que te ataca. En el caso del que sea el atacante, pues serían iguales, pero en el caso del que se defiende, tendría del color del batallón propio, del propio ejército, y esto del batallón del ejército que te está atacando. Había pensado yo que esto podía ser una forma de hacerlo, ¿vale? ¿Estáis de acuerdo? Vale, bueno, esto es algo que da un poquito más de información que un botón, ¿vale? Entonces la idea es que nosotros pongamos este tipo de paneles, ¿de acuerdo? Que vamos, que lo pasaré gustosísimo este panel cuando lo necesitemos, ¿vale? Incluso hoy mismo, ya que lo tengo aquí, pues ya lo paso, ¿vale? Bien, entonces lo que quiero decir es que vamos a tener un tablero hecho de paneles. Los paneles van a ser normalmente un panel en blanco, porque muchas casillas no habrá nada, ¿no? Pero otros paneles no van a ser en blanco, porque habrá uno que tenga un castillo y habrá otro que tenga un soldado, bueno, un batallón. ¿Estáis de acuerdo? Se ha cortado mucho, no se ha entendido. Vale. Bueno, lo que decía yo es que esto de la ficha prueba y la ficha info os lo dejo aquí, ¿vale? Porque, bueno, si lo vamos a usar, pues está bien. Y ahora vamos a tener un tablero. Y ese tablero va a estar hecho de paneles, ¿no? ¿Estáis ahí? Sí, estamos aquí. Vale. Y algunos paneles, claro, porque... Bueno, termino la frase. Algunos paneles estarán en blanco, algunos tendrán un castillo y algunos tendrán batallones, ¿no? Sí. De acuerdo. Pero es una matriz de paneles. Es decir, son 6×11, 8×11, lo que hayamos decidido, o 8×10, lo que hayamos decidido. Y realmente es una matriz de un array estático, bidimensional. ¿Lo tenéis claro eso, no? Sí. Vale. Pero mi pregunta es, ¿los datos también tienen que ser una matriz? Es decir... Tienen que, José, se te ha cortado su último. Sí, los datos, porque tenéis en cuenta que una cosa es la representación en pantalla y otra cosa es la información.
Lo que os quiero decir es que nosotros vamos a tener una clase board o una clase tablero y una interfaz de usuario tablero. ¿Sí? ¿Estáis ahí? Sí, estamos aquí. Vale. Se te está cortando bastante. Una clase se tablero corta y una y- interfaz tablero. Habéis hablado unos cuantos a la vez y no me he enterado bien. Ajá. Que se te ha entendido hasta que has dicho una clase tablero y una interfaz tablero. No sé si has dicho algo más. Vale, pues no, o sea, tenemos un tablero, que es la interfaz de usuario, y un tablero, que es la información, de dónde están las cosas. ¿Sí? ¿Se ha escuchado eso? Sí. Sí. Vale. Y, a ver, mi pregunta es, claro, yo necesito, si yo tengo 8×11, pues evidentemente necesito representar en pantalla 8×11. Y donde no haya un... Lo voy a decir. Donde no haya un ejército o un castillo, tiene que haber un panel blanco. Sí, ¿no? Se ha cortado. ¿Tiene que haber qué? Tiene que haber un panel blanco. Sí, Sí. Claro, porque tiene que estar, si no está uno, está otro. Pero a mí no me interesa como información, a mí ¿para qué me interesa un panel blanco? A saber lo que tiene dentro un batallón o lo... No, perdona. O sea, si El panel vacío. si tiene un batallón, pues entonces... Ah, el es un panel vacío, el panel vacío Es para la- poder moverte. Claro, es la Sí, ficha ¿no? esa que os he enseñado. ¿Vale? O sea, cuando dentro de una casilla hay un batallón, lo que se enseña es la ficha. Y cuando no, es un panel en blanco. ¿De acuerdo? Pero yo necesito enseñarlo todo. Si hay 8×11, que son muchos, no sé, 88, una cosa así. Si son 88, yo necesito 88 paneles. ¿Sí? Ujú. Vale. Pero yo realmente como información necesito 88. No digo como representación gráfica, sino como información. La respuesta es no. No necesito 88. ¿Vale? Me vale con saber dónde están colocados los batallones y los castillos. ¿Estáis de acuerdo? José, Igual que los botones, pero con paneles. Igual que los botones, pero con paneles, claro, sí. Pero bueno, pero con los botones creo que teníamos en los datos teníamos también como un eso, ¿no? Como un array bidimensional, ¿no? sí. Claro. Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo. Si ahora tal vez no necesitáramos eso. Es lo que estoy diciendo. Oye, si no necesitamos eso. Entonces, No sé. ¿cuáles muestra y cuáles no muestra? ¿O cómo es que no me estoy enterando todo? Claro, a ver, la idea es, lo que yo estoy diciendo es, puede ser un panel blanco o puede ser un batallón. Por ejemplo, vamos a olvidarnos de los castillos ahora de momento. Entonces, yo tengo que saber qué tengo que pintar. Imaginaros que yo fuese la interfaz de usuario y yo digo, a ver, yo necesito saber qué tengo que pintar aquí porque la persona que está viendo esto necesita saber si en esa casilla, la 4.3 por ejemplo, hay un batallón o está en blanco o es terreno de batalla o como se llame, ¿no? Sí. Claro. Entonces la idea es, el interfaz de usuario tiene que crear ese panel blanco. Pero el tablero como información necesita realmente El información. tablero no. El tablero no. El tablero no. ¿De acuerdo? ¿Por qué quiere? ¿Para Solamente qué? la interfaz para el usuario, ¿no? Claro. ¿Para qué necesitamos nosotros almacenar? Aquí hay uno en blanco y aquí hay otro en blanco. No, sería un poco absurdo, ¿no? No sé si os parece absurdo o no. Sería como, no sé, como si en una carrera apuntáramos, en una carrera de estas de maratón medio de 6 kilómetros, apuntáramos a todo el pueblo entero y pusiéramos los que no van a la carrera. Pues ¿para qué? Pero tú la información del blanco también la quieres. Aunque no tenga información, tú quieres saber todo. Pero- Solo si está vacío, ¿no? Si es que no hay que saber nada. ¿Qué es lo que hay que saber sobre el blanco? Pues tú quieres saber dónde está, cómo está, si está vacío o no, para poder moverte ahí o no poder moverte ahí o como fuese. Pero es sencillo. Pero o sea, teniendo ya los ocupados, los blancos se deducen, ¿no? O sea, Claro, es como lo que te digo, si en una carrera van 1000 personas, que te vas a preguntar, ¿y dónde están los otros 5000 del pueblo? Pues no.
los que están Entonces, ¿qué registrados. estás diciendo de no mostrarlos tampoco? No, yo no digo, sí, mostrarlos hay que mostrarlos. Lo único que digo es que ya no hay una concordancia, como pasaba con el Buscaminas. Ya no tiene que haber una estructura de datos que sea idéntica a la estructura gráfica que se representa. Que podemos independizar eso. ¿Lo habéis entendido? Se ha cortado algo, pero bueno. Ah, sí. Digo que hay una independencia entre, a diferencia de Buscaminas, donde sí que había que, teníamos que tener, porque ahora había que desvelar muchas cosas y no iba a ser más complicado. Pero aquí, en este caso, que los sucesos no son tan aleatorios, aquí dijimos que, oye, igual no hace falta tanto. O sea, con tener lo que tenéis, la información de dónde están, pues con eso nos vale, ¿no? Y la idea entonces es, y si yo dijese, por ejemplo, claro, yo tengo una cosa muy concreta, y es que si yo, por ejemplo, defino una matriz de un tamaño de ancho por alto, cada una de esas posiciones viene definida por dos coordenadas, o sea, por dos valores, x e y, ¿no? Por lo tanto, vuelve a aparecer la necesidad de la clase coordenada. ¿Qué os parece? ¿Que sí o que Se no? corta un montón, no se te entiende. Pues vaya a tener que ver luego el vídeo, la retransmisión Sí. diferido. Sí, al final siempre lo vemos otra vez. Por lo menos las partes que no había enterado. Vale, lo que intentaba decir es el board, el tablero de datos, ¿vale? Vamos a llamarle, sí, bueno, tablero, y al otro le llamamos board, si queréis, para que más o menos diferenciarlo, ¿no? Entonces, el board, o el tablero de información, si solamente no va a almacenar todas las posiciones del tablero. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha cortado? No, Vale. El último sí, lo del tablero de... Vale. Entonces, bueno, intenta avisarme cuando se corte. Entonces, lo que decíamos, como no quiero almacenar todo, entonces tengo que hacer algo selectivo. Y eso quiere decir que necesito información concreta sobre qué hay y qué no hay, y dónde está. Por lo tanto, como es un tablero, necesito la clase coordenada. ¿Estáis de acuerdo en que necesito la clase coordenada? Sí. Bien. Y yo diría, bueno, pero ahora, entonces, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a decirle al batallón en qué coordenada está, concretamente. Sí, ¿no? O sea, tú estás en la 1.4, estás en la 2, lo que sea, ¿no? Bueno, es probable que sí, no digo que no. Pero no, o sea, no, voy a crear una matriz. O sea, voy a tener una matriz. Lo que pasa es que no voy a tener la matriz que esta gente quiere, voy a tener la mía. Entonces voy a crear una cosa que se llama matrix. Sí, matrix. Un poco para diferenciarla de... No sé si a lo mejor se le puede llamar matriz. Matriz, ¿de acuerdo? Y esta matriz va a tener dos valores concretos que serán el ancho y el alto. ¿Está aquí de acuerdo? Sí. Vale. Voy a poner que me digan eso. Bien. Y lo que voy a tener aquí en esta matriz es una coordenada, y esa coordenada va a estar asociada a una casilla concreta. ¿Qué os parece? Esas coordenadas van a estar en cada casilla concreta. Por lo tanto, yo voy a tener una clave, que va a ser la coordenada,
y un valor asociado a esa clave que va a ser, no lo sé todavía, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya supongo que os dará un valor, una pista de lo que quiero hacer, ¿no? Un mapa. Un mapa. Claro, porque al final digo, joder, pues es que esto es como un mapa. Es decir, lo único que yo tengo que hacer es decir, bien, pues voy a insertar un elemento y voy a pillar un elemento y asociar una clave, que sería la coordenada en la que está el elemento, con el elemento en sí. ¿Vale? Entonces, haciendo eso, lo único que tengo que hacer es directamente... bueno, crear un mapa, lo voy a crear aquí, de tipo hash, ¿vale? No ordenado, porque no necesito que esté ordenado. Y luego voy a poner cosas más o menos normales. Por ejemplo, voy a decir que vale, voy a insertar un elemento. Entonces digo, dime cuál es la coordenada. Bueno, pone aquí coordinate, pero en realidad tenía que poner K. ¿Y cuál es el elemento? Y lo que voy a hacer es poner el elemento ese en la... vale, entonces lo que voy a hacer es poner ese elemento en el mapa asociando una coordenada a eso, ¿no? Y luego cuando a mí me piden el elemento, yo te digo cuál es la clave que quiere y yo te retorno el elemento que haya en esa posición. ¿Estáis de acuerdo? De acuerdo. Fijaros que Yo no me he esto enterado muy bien de la asociación esa. y se te ha cortado también a ti un poquito. Dime. Que no me he enterado muy bien de cómo lo asocia. Sí, claro, porque esto es un mapa. O sea, en un mapa tú vas a decir, vale, a partir del momento que yo inserto un elemento, yo voy a insertar, por ejemplo, un batallón cualquiera y le voy a meter una coordenada, ¿vale? Pues ya está, directamente lo meto ahí, ¿vale? Entonces, cuando yo pregunte por esa coordenada, aquí, me va a decir, sí, pues en esa coordenada tienes el elemento E, el que sea, ¿de acuerdo? Porque están asociados, es como si fuera un índice. Y hablas de elemento como... O sea, el elemento es un panel, ¿no? El elemento, sí, puede ser cualquier cosa, porque esto es una matriz genérica, pero sí. Pero en este caso, Sí, va a claro, ser en panel. este caso va a ser un panel, desde luego. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? Sí. Nah. Sí. Venga, vamos a hacer, si os parece, un primer modelo de board, o vamos a llamarle, bueno, le llamamos tablero y ya está, ¿no? Porque es que me parece más tablero, o le llamamos campo de batalla, es que no sé. Vamos a llamarle tablero y que el otro sea más historiado. Vale, entonces, el tablero ahora tendría, por supuesto, eso, un ancho y un alto. Espera que lo ponga en castellano. Ancho y alto. Y ahora tendríamos que crear una matriz, porque claro, ahora la matriz está hecha por este tipo de cosas, que sería de coordinate y además de batallón. Bueno, nosotros sabemos que batallón lo vamos a hacer ahora, pero como también puede ser un castillo, coma, habrá que remodelar esto. Pero de momento vamos a poner que sea batallón. Y le vamos a llamar, pues, casillas. Si ahora pongo, utilizando eso, ¿vale? Ahora yo podría decir que la última de todo sería casillas. Lo voy a crear como una nueva matriz con ancho y alto. Perfecto. ¿Qué os parece? Decidme algo. Bien, 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 sí, o sea,
Perfecto. Hay una cosa aquí que a mí me tenía ahí un poquito y digo, joder, digo, me va a valer para explicar otra cosa. Veréis. ¿Sabéis lo que son las relaciones unívocas y bionívocas? No. Bueno. Vale. Imaginaros, por ejemplo, ahora que tenemos esto de coordinate y batallón. ¿De acuerdo? Una coordenada, un único batallón. ¿Eso está claro? Está claro. Pero es que resulta que los batallones no se repiten. Por ejemplo, imaginaros que esto en vez de ser coordenadas y batallón fuese fecha de visita y aquí visitante, por ejemplo. ¿Podría ser que el mismo visitante viniese más de una fecha? Sí. Sí, ¿no? O sea, si fuera un visitante, entonces no hay un único valor para cada cosa. Pero en este caso sí, en este caso sabemos que en una coordinada solo hay un batallón. Pero ¿se puede repetir el batallón? No se puede repetir. No se puede repetir, por lo tanto, en un batallón solamente puede estar en una coordenada. O sea, en una coordenada solo un batallón y un batallón en una única coordenada. ¿Sí? ¿Todo el mundo Sí. tiene claro eso? Vale. Pues entonces lo que se hace no es una matriz a secas, sino que aquí vamos a hacer una matriz bidireccional. Porque resulta que así podemos conseguir el elemento a través de la coordenada, pero no podemos conseguir la coordenada a través del elemento. No se puede dentro del hashmap. Entonces lo que vamos a hacer es crear otro hashmap al que vamos a llamarle, ahora lo llamamos, pero lo vamos a tener al revés. En vez de KE le vamos a llamar EK. Y a esto le vamos a llamar reverse. Cada vez que metamos un elemento en la matriz, hay que meterlo en dos partes. Primero, hay que meterlo en dos sitios. Primero, uno donde dice, vale, lo voy a meter en el normal, en los elementos, con la coordenada y el elemento, pero también lo voy a meter en el contrario. Y lo voy a meter al revés. Primero el elemento y luego la coordenada. Y diréis, ¿y eso para qué vale? Pues eso vale porque ahora puedo meter una cosa nueva, que sería, puedo conseguir la clave a través del elemento y el elemento a través de la clave, las dos cosas. Ahora es biunívoca o bidireccional. Esto es para que lo pilléis, ¿vale? Esto es para que estéis ahí pensándolo un rato. Yo no me he enterado, José, de eso, ni de cómo lo has hecho, ni de para qué sirve. Vamos ya, ¿no? Vale, lo explico y termino. Bien, la matriz. La matriz, si tú, digamos, la matriz no te... Es como si fuera una matriz típica de... ¿Se ha cortado? Es que pasan cosas de vez en cuando, esto se pone aquí. ¿Estáis ahí? Sí, sí, estamos bien. Que no sé qué pasa, de vez en cuando me avisan, no sé qué. Bueno, vale, sigo. Entonces, yo tengo aquí que la matriz se va a comportar exactamente como si fuera la matriz que hemos utilizado toda la vida. Es decir, esto de ancho, esto de alto y tengo todas las posiciones que del mundo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que yo, claro, yo aquí le voy a decir, ¿me puedes dar el elemento que está en esta coordenada? Y te lo va a dar. Pero claro, a lo mejor tú le puedes preguntar a... Perdón. Tú le dices, en esta coordenada ¿qué hay? Y él te dirá, pues mira, o no hay nada, o hay un elemento concreto porque yo lo he guardado. ¿Cómo lo guardo? Con insert element. Es decir, cuando yo voy a meter un batallón en una coordenada concreta, yo le digo, oye, en esa coordenada hay un elemento. ¿Vale? Vale.
Entonces yo a través de la coordenada voy a saber siempre cuando yo diga, ¿hay algo en la 3-3? Me va a decir, en la 3-3 no, ahí no tengo nada, nulo. O sí, ahí hay un batallón y no cualquiera, este batallón concreto, el número 4 del ejército 0. ¿Vale? Vale, pero tú la que vas a... O sea, la que se rellena, por así decirlo, la de que la clave es la coordenada y todo es el batallón. Sí, pero la otra también. Y la otra también, la de reverse, también se va a hacer. Y se va a Pero la hacer... de reverse se rellena a través de la otra. Sí, pero claro, lo bueno que tiene de hacer la de reverse es que si yo estoy jugando, ¿de acuerdo? Y yo puedo decir, batallón no sé cuánto, pero tú en qué coordenada estás, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo saber qué coordenada estás porque he hecho un reverse. Y ahora, a través del batallón, preguntándole al batallón, preguntando por este batallón en concreto, me puede decir dónde está. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, vale, pues nada, lo dejamos por hoy. Dar una vueltita a todo esto, porque hoy hemos hecho bastante y mañana seguimos con más cosas. Bueno, mañana ya, creo que mañana era... Espera, no... Mañana es aplicar la matriz y ver el tablero y ver ya todos los boxes y todo eso, ¿vale? Entonces, pues nada, lo dicho. Que estudiéis mucho, que vamos, que veáis, que repaséis esto que hemos visto hoy y ya está, ¿vale? De acuerdo. Estupendo. Pues nada, hasta mañana entonces, a la misma hora. Venga, Adiós. Venga. Adiós. Mañana. Chao. Y